Hola, muy buenas tardes. Pues hoy nos encontramos en una sesión más de Letras Vivas. Esta vez tenemos como invitado al escritor Dan Lee de la Ciudad de México, que tiene un bagaje bastante grande en cuanto a literatura con lucha libre, y hoy nos va a hablar un poco justamente de esta combinación de literatura y lucha libre, no solo de su obra, sino en general, y nos va a dar bastantes tips e información sobre la conjunción de estos dos mundos. Entonces los dejo con Dan Lee, le cedo la palabra a él. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir otra vez. Lo más importante es que estén ustedes aquí y que pues tengamos la oportunidad de hablar. Me dijeron aquí que es un círculo de lectores y que suelen hablar sobre sus lecturas, así que espero que no esté yo solo hablando solo, porque aparte de que me voy a cansar, los voy a aburrir. Sí me gustaría así como que esto fuera una charla, un intercambio, pudiéramos hablar. Y el objetivo principal del inicio de esta plática pues es eso, ¿no? Lo que dijo Julián, mencionarles o invitarlos a que conozcan obra que relacionada con lucha libre, que a lo mejor no tiene la difusión que yo considero necesaria, y pues que ustedes que ya son lectores les puede llamar la atención y buscarlos y llevársela muy bien con estos libros de los que voy a hablar hoy. Una de las primeras preguntas cuando la gente sabe que lo que he escrito tiene que ver con lucha libre, pero digo, no es reportaje ni entrevistas, sino que es cuento o narrativa, pues me preguntan así como, pero ¿por qué lucha libre, no? Si es así como un deporte para nacos, ¿no? O un espectáculo para el pueblo. Pues sí, ¿no? Obvio, es un espectáculo que está pensado para entretener a las masas, pero lo cual no quiere decir que no se pueda acercar a él de una forma seria con la literatura. Yo cuando ustedes aquí me van a escuchar decir un montón de tonterías, pero cuando estoy escribiendo en realidad soy muy serio, ¿no? O sea, me pongo todo lo que sé y la forma en la que sé trabajar a disposición del texto en el que estoy escribiendo en el momento. Y pues cualquier tema que elija se merece esa seriedad. En este caso yo he elegido la lucha libre por muchas razones, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar primero, bueno, sí, ¿por qué la lucha libre, no? Primero, ya se los han dicho seguro a quienes han ido a talleres de escritura y demás, se le escribe sobre lo que sabes, ¿no? Y pues yo cuando empezaba, pues no sabía de muchas cosas, entonces sigo sin saber de muchas cosas, pero algo que me apasionaba era la lucha libre. Yo iba muy seguido a las luchas y me sabía mucho de historia, de personajes, etcétera. Y pues empecé a escribir. Ese fue uno de las razones por las que empecé a escribir con temas de lucha libre. A mí, yo lo que escribo son cuentos, es el género en el que me he acomodado, que es el que me gusta escribir. Sé que he escrito muchas otras cosas por petición o por trabajo, etcétera, pero lo que a mí me gusta escribir son cuentos. Y cuando empecé a escribir hace ya unos añitos, pues sí, uno de los temas que me apasionaba era la lucha libre, y me llamó la atención que mis compañeros no sabían, inmediatamente el tema les parecía atractivo. Es de luchadores, ¿no? Les parecía atractivo, y en ese momento, pues sin mucha conciencia, yo lo hice también pues, como para caer bien, ¿no? Porque como dijo Gabriel García Márquez, uno escribe también para sus amigos, ¿no? Y si el tema yo ya sé de entrada que es atractivo, pues obviamente es como un gancho, ¿no? Para jalar al lector. Pero luego ya escribiendo un poco más y analizando por qué, o sea, haciéndome la pregunta de por qué. Primero, como espectador me di cuenta que pues, la lucha libre tiene la estructura clásica aristotélica, ¿no? Son 3 caídas en las que es el inicio, luego el clímax en la segunda y el desenlace se da en la tercera, que puede ser para que ganen los técnicos o que ganen los rudos, ¿no? Cualquiera de los dos va a ser feliz a la mitad de la arena, y el otro resultado va a llegar a la catarsis, a la otra mitad de la arena, como sea, ¿no? Y en la estructura clásica aristotélica eso no puede ser una casualidad, ¿no? Yo creo que quienes en México, porque recuerden que en otros países la lucha es a una sola caída, ¿no? Quienes en México decidieron que fuera 3 caídas, tenían, no sé si muy pensado esto o muy inconsciente, pero está ahí claro, ¿no? Está la estructura aristotélica está ahí, y inclusive cuando hay una rivalidad larga, ya es como una novela, ¿no? Se van poniendo conflictos, ahí está el conflicto claro, ¿no? Están
dos luchadores en pugna o dos facciones de luchadores en pugna. Está el conflicto, o sea, es lo que tiene la lucha libre es que no es descarnado, no oculta las cosas. Entonces ustedes pueden ver como aficionados a las dos fuerzas que están y qué es lo que quieren, ¿no? En una película a lo mejor cuando te preguntan, oye, pero ¿cuál es el conflicto de Pulp Fiction, ¿no? De una película así, tienes que pensarlo, ¿no? En la lucha libre no es descarnado, está muy claro, y también eso es fácil para el público de identificarse con y de digerirlo, ¿no? Eso es algo que facilita que la masa se acerque, y también que tiene los arquetipos muy claros, ¿no? O sea, todo el luchador que se hace llamar Averno, pues tiene cuernos, ¿no? Es el diablo, pues el arquetipo está ahí, ¿no? Los arquetipos están también muy claros. El místico, en su momento, salía hasta con sus alitas de ángel, o sea, están todos los arquetipos que se han utilizado desde el teatro griego clásico, muy a la vista, para que la gente se identifique con ellos. Y uno ya sabe, por ejemplo, que los niños, en general, la generalización casi siempre tienen errores, pero bueno, le van a ir a los técnicos, ¿no? Porque pues, son los buenos, y se enojan cuando los rudos que rompen las reglas hacen de las suyas y demás. Es muy claro y permite que la gente se identifique. Y también cuando uno asiste a una función de lucha libre, esto ya son cosas muy elaboradas, ¿no? De que he ido pensando. Es como si abriera una antología de cuentos, ¿no? Si hay 5 luchas por lo general, o 6, es como un cuentito cada una, ¿no? En la que se van desarrollando, llegan a un clima. Y siempre también quien programa quien hace el cartel, va pensando en ir subiendo cada vez la intensidad, ¿no? de las batallas, para que la última, la estelar, sea donde ya las pasiones se desaten y la gente... Ustedes un día, si han asistido a una arena de lucha libre, se sientan en la parte de hasta arriba y observan al público, aparte de observar la lucha, observan al público, se van a ir dando cuenta cómo va subiendo el nivel de pasión, y ya cuando llega a la estelar, los aficionados que han ido siguiendo esa rivalidad, pues se exalta, ¿no? Ya es cuando se gritan las groserías más fuertes, cuando la alegría también estalla, y no se diga en una lucha de apuestas, ¿no? De máscara contra máscara, que es el epítome. Ahí sí ya, bueno, el público llega a la catarsis tal cual está planeado en el teatro griego. Como les digo, ni siquiera se requiere un ojo muy analítico, ¿no? Para llegar a eso. Está muy descarnado y ustedes lo pueden seguir. Y aparte de eso, que es una cosas que pensé estudiando en la escuela de escritores, luego me di cuenta también que la lucha libre, en realidad, la lucha libre especialmente con personajes enmascarados, está muy relacionada con México. Ustedes han visto en el Mundial de Rusia que acaba de pasar, que los aficionados llevan sus máscaras de luchadores y ya todo el mundo sabe de qué país son, no tienen ni que portar otra cosa. Llevo mi máscara de santo o de quien sea y ya vienen de México, ¿no? Está muy identificada con el país. A pesar de que no es el deporte más popular, porque pues el fútbol sigue siendo el deporte más popular en México, es el deporte que yo creo que es el deporte nacional, ¿no? O sea, que en el mundo se puede identificar a México por la lucha libre, y que sin duda nos representa. Si en las Olimpiadas hubiera lucha libre, México tendría quién sabe cuántas medallas de oro, ¿no? Sí, la lucha libre está reconocida como una de las mejores del mundo. Si no es, bueno, hace años sin duda se decía que era la mejor, ¿no? Pero sí, para alguien que es seguidor, como Julián, que está aquí, no sé si alguien de aquí más es seguidor de lucha libre, se dará cuenta que hay un nivel muy alto en otros países, no nada más aquí, ¿no? Pero todo, o sea, está muy relacionado con la cultura mexicana y de alguna forma nos representa. Una vez que llegué a estas conclusiones, que podrán estar erradas o no, ¿verdad? Ahorita platicamos sobre eso. Me di a la tarea, y eso sí ha sido una tarea medio difícil, de buscar obras literarias en donde se hable de lucha libre o se haya tratado el tema de la lucha libre. Hay decenas de libros, de entrevistas, de crónica, de fotografía, etcétera, de lucha libre, y del 2004 para acá han salido muchísimos más, porque se dio un boom que ustedes recordarán con Místico y Latin Lover, bueno, unas figuras ahí que jalaron mucho la atención del público en general, pero obras, o sea, novelas, ensayo, cuento y no digamos poesía relacionado con la lucha libre no es tan fácil de hallar, y es lo que quiero compartir con ustedes, lecturas que puedan buscar y que bueno, digamos, voy a decirlo, va a sonar así medio
medio exagerado, pero que ya han pasado un filtro, ¿no? Que no es cualquier obra. Entonces para eso, como si era, me puso a buscar, llevo varios años dedicado a eso. ¿Puedo interrumpirte? Sí, por supuesto. Yo crecí, me formé como lector allá por la década de los 60, llágale como coyote, sentado como budita a un lado de los aseadores de calzado, de los boleros de mi pueblo, en la Huasteca, en Tamazunchale, porque invariablemente cada 8 días compraban el folletín, el cuentito, la revista de José G. Cruz. Santo. La del Santo. Ajá. ¿Sí? Y entonces estábamos leyendo y nomás de repente nos dábamos la parada y ya queríamos echar la maroma y queríamos hacerle una llave al compañerito que estaba ahí, ¿no? Y llegábamos a la escuela, pero porque íbamos mañana y tarde antes, de 9 a 12 y de 4 a 6, algo así. Como en Hong Kong. ¿Sí? Eran los horarios no había tantas escuelas, no había tantos niños, entonces eran turnos discontinuos. Y entonces ya pasamos al jardín a leer cuentos, el Memín Pingüín, el Santo, Llanero Solitario y todo eso. Pero cuando estábamos bien metidos por lo de José G. Cruz, llegamos a la escuela y mientras tocaban la campana, porque no había timbre, tocaban la campana para entrar a clase, pues ya empezábamos, no, porque yo soy el Santo, no, yo soy uno de abogado. Y voy a lo siguiente. Aquí está uno leyendo y llegó el momento en que ya no veíamos los monos ni las fotografías cuando eran fotocuentos o fotonovelas, ya no, ya nomás nos íbamos a los globitos, a la narrativa y nos estábamos imaginando todo, ¿sí? Y eso fue un proceso lector para mí muy importante, porque cuando pasamos a la novela vaquera, que ya era sin monitos, ese tipo de cuentos como los de José G. Cruz nos fueron dando la capacitación involuntaria de que cuando leíamos la novela vaquero, pues ya estábamos sentados leyendo la novela y con la mano acá, listos, ¿no? Para lo que pudiera suceder. Entonces sí tiene una influencia escribir para el pueblo. Ahora, ¿qué somos más? ¿Pueblo o élite? Élite, somos más pueblo. Sí, por supuesto. Y tuvimos un presidente de la República que era aficionado a la lucha libre. ¿Quién fue? Don Adolfo López Mateos. Que iba y le avisaban a Picoro, el anunciador. El anunciador. Y me decía, porque se sentaba en gallola, no tenía ringside preferente, ¿no? Y llegaba sin el Estado Mayor Presidencial. Sí. Llegaba y se escondía, pero alguien lo veía. Ahí está el presidente de la República. Y entonces Picoro se emocionaba y se paraba en el centro del ring y gritaba, empezaba a gritar, viendo donde estaba el presidente, peleará, y graba, a 3 caídas sin límite de tiempo, pero un gritote largo, ¿verdad? El peleará, lo hacía dando la vuelta toda con la mirada a toda la arena y terminaba frente al presidente otra vez, porque al presidente le gustaba ese grito. Entonces, la lucha libre ha influenciado en muchos sentidos, pues Monsiváis. Sí, en ese caso en ensayo. Ese, bueno, Picoro, lo pueden ver en cualquier película de lucha libre del Santo, es el que anuncia las luchas. Ustedes que han visto muchas películas del Santo, supongo, sabrán que nada era más importante para el Santo que una función de lucha, ¿no? Él podía estar en medio del caso, pero si llegaba la hora en la que tenía que luchar, o sea, él dejaba todo para irse a la arena, luchar, quitar una cabellera, lo que tenía que hacer, y regresar a resolver el caso, ¿no? Entonces, bueno, es otro aspecto, ¿no? El cine de luchadores, pues es una aportación de México para el mundo también. Sí, le decía a los hombres, espérate, porque tengo que ir. Tiene una estructura... No, para nada. Gracias a usted por... Así es, en realidad es mejor para mí, ¿no? Que me dan... Ahora sí. También, bueno, estaba escribiendo, ese lo terminé, pero no lo he publicado, que es un crossover en el que Bruce Lee y Santos se encuentran y hacen sus aventuras en México. Y estuve analizando películas de Santo y de Bruce Lee y me di cuenta que tenían la estructura muy similar, ¿no? Tienen una estructura parecida. El cine de Hong Kong es de acción, bueno, de Hong Kong,
y las películas de Santo, porque pues a la gente cuando ves esas películas sí quieres ver la historia, pero pues, también quieres ver los golpes, ¿no? Quieres ver cómo el Santo le gana a 12 zombies solo, o Bruce Lee acaba con, no sé, 12 chinos malos, ¿no? En un ratito. Y mencionó un nombre muy importante, José G. Cruz, José Guadalupe Cruz, que fue quien en realidad fue el que le dio fuerza al personaje de Santo, ¿no? O sea, Santo ya era un luchador popular, pero no tenía la popularidad a nivel nacional y tan presente en todas las casas de no haber sido por José G. Cruz y las fotonovelas y demás. Así que gracias por el aporte. Ahora, bueno, en cuanto a los libros que les mencionaba, como dije, hay muchos de monográficos o de historia, que los voy a mencionar aquí sin profundizar. Los mejores que me he encontrado en los últimos años, hay uno que se llama Quiero ver sangre, de José Javier Navar, Raúl Criollo, que es sobre el cine de luchadores. Es un libro monográfico muy grandote, ilustrado, muy grueso, en el cual se van haciendo los autores una breve sinopsis de cada una de las películas de la historia de la historia del cine mexicano, todas las que tengan que ver con lucha libre. Obviamente ese libro jamás se va a completar porque hay siempre hay cortometrajes nuevos, siempre hay documentarios nuevos, pero la edición ya va, creo que con la tercera, van avanzando y sí son muy completas. Ahí se pueden ver claramente cómo se ha ido evolucionando el cine de luchadores. Que Quiero ver sangre es una escena de una película de luchadoras donde está un tipo en la primera fila todo el tiempo quejándose porque le ponen una lucha de mujeres y entonces, no, yo no quiero mujeres, yo quiero ver sangre, que es una saga como de 3 películas de las luchadoras. Sí, esta. Entonces, y ahí sale ese tipo gritando, quiero ver sangre, pues sí, quejándose de que hay lucha de mujeres. Sí, que al final alguien llega y lo descuenta. Ahí está la sangre. Sí, en las arenas ese es un grito común, no sé si tanto como antes, pero sí. Hasta las viejitas, ¿no? Sí, a veces me platicaba. Sí, le platicaba que hay unas viejitas que les dicen las periodiqueras, que van mucho a la arena del Rayo de Plata, pero también van a algunas otras, como la de una que está ahí cerca de nuestra casa, de la casa, que las viejitas van y se nalguean a los luchadores y los golpean y les avientan cosas y ahí van atrás de ellos gritándoles y todo eso. Sí, esa es otro arquetipo, ¿no? de la lucha libre mexicana, que gracias a doña Virginia Aguilera, que sale hasta en las películas. La del paraguas, ¿no? La que le estrelló el paraguas a Blue Demon y luego se lo fue a cobrar. Ese es un arquetipo que ya se eternizó. Otro libro muy bueno es Lucha Libre 85 años, que editó el Consejo Mundial de Lucha Libre el año pasado. Este año es cuando se cumplen los 85 años, pero lo editaron con un año de anticipación. Es un libro monográfico, un libro muy ostentoso, en el que pues básicamente es un recorrido por la historia de esa empresa a lo largo de estos años, y es muy completo y muy bonito, carísimo, pero muy bonito. Hay otro libro desconocido de Alfredo Gutiérrez que se llama Antifaz de Lucha Libre, que es una monografía sobre la historia de la máscara, específicamente sobre las máscaras de lucha libre en México, y está muy bien documentado. Es una historia, Alfredo es un historiador de formación y logra documentar cosas que no se sabían, ¿no? Identificó, saludos, Saúl, muchas cosas que no se sabían sobre los primeros. Hay como datos, los que sobresalen son las primeras personas que usaron máscara en el país, que no es el Ciclón Maquis, como todo el mundo dice. Él demuestra con programas y documentos de la época quién fue, bueno, los nombres que utilizaron, porque no se sabe el nombre real. Se sabe que era un extranjero que llegó con máscara, pero no se sabe el nombre real. Y también demuestra, utilizando programas, que los fraudes que ha habido de luchadores que perdieron la máscara N cantidad de veces, ¿no? No nada más una, sino antes no había redes sociales, entonces podían exponer la máscara hoy en Ciudad de México, mañana en San Luis, pasado mañana en Nuevo León, y nadie se enteraba, ¿no? Se perdían las máscaras en diferentes lugares. Nomás señor Los Zanao era el que se enteraron, ¿no? Sí, bueno, a la larga se enteraba la gente, ¿no? Pero Alfredo lo documenta muy bien. Luego hay otro que se llama Saltillo a ras de lona, que es de Miguel García, del 2016, y él lo que hace, es un libro muy completo porque
abarca varios rubros. Hace una monografía sobre la historia de la lucha libre en Saltillo, desde sus inicios. También entrevista a luchadores legendarios y ya retirados o algunos actuales. Y con estas opiniones genera como un collage, un panorama amplio de cómo ha mejorado la lucha libre en Saltillo desde sus inicios, y también les hace preguntas sobre su vida personal. Entonces ahí yo me enteré de algunos que se llaman las saetas amarillas o las flechas amarillas, no me recuerdo ahorita, que fuera de la lucha libre son albañiles, y entonces ellos no entrenan porque dicen que su trabajo de albañil es suficiente, ¿no? Como para el entrenamiento. O sea, sí entrenan lucha libre, pero ya no hacen nada de acondicionamiento que a sus compañeros sí hacen, son legendarios allá, son técnicos, muy voladores, delgaditos y todos marcados, ya se imaginarán, son albañiles. Hay una tesis de doctorado que después lo publicó, me parece que con Aculta, bueno, no se olvidó apuntarlo, se llama Santo el Enmascarado de Plata, y es una tesis de doctorado que habla sobre cómo estaba todo el entorno de México antes, cuando se generó el personaje de Santo, y la segunda parte es toda una biografía muy completa sobre Santo. Si el personaje de Santo les interesa, ese creo que es el libro que hay que tener, es el bueno, ¿no? De información. No incluye muchas fotos, pero la investigación que hizo Álvaro es muy, muy profunda, y aparte está muy bien escrito, ¿no? Es su tesis de doctoral. Y uno muy reciente de Ricardo Guzmán Bolfer del año pasado, que se llama Lucha Libre sin límite de sangre, y él lo que se dedica a estudiar son la sangre en la lucha libre, o sea, diferentes aspectos de cómo se ve reflejada la sangre en la lucha libre, el efecto que tienen los niños, el efecto que tiene el espectador normal, qué podría pasar si un luchador pierde demasiada sangre, que habla con doctores y les pregunta o sea, cómo ven las heridas en la cabeza del luchador, si de veras los pueden llevar a desmayarse o a morir. También hace un recuento de luchas muy sangrientas, ¿no? De la historia. Hubo una que es también un clásico en el que villano era Pedro Aguayo, se sangró tanto que, o sea, sí tuvieron que llevárselo porque estaba a punto de morir. O sea, él sí estuvo, como era un hombre muy respetaba mucho su profesión, y aparte era muy necio, o sea, era muy difícil decirle que no. O sea, se lo tuvieron que llevar ya hasta que no hubo de otra, ¿no? Del ring de Toro del... Hay una lucha de cabellera contra cabellera del pirata Morgan contra Faraón, el Faraón, en que la lucha terminó en empate porque se desmayaron. La sangre llegó a tanto en la tercera caída que se desmayaron y no pudieron continuar. Entonces la lucha terminó en empate, los raparon a los dos porque se desmayaron, o sea, terminó sangraron tanto que perdieron la conciencia. Ninguno de los dos venció al otro y terminó la lucha. Es como también una lucha legendaria, ¿no? O sea, a tal grado llegó la sangre que... Sí, actualmente ya no se ven luchas tan sangrientas. No sé si, bueno, desde mi punto de vista afortunadamente, ¿no? Porque sí es más peligroso para luchadores. Yo prefiero ver la técnica que la sangre, pero antes era más, mucha gente iba a eso, ¿no? De veras a ver sangre, porque era como el clímax de la lucha y de la rivalidad. Y bueno, esos, como les comentaba, son libros sobre lucha libre, no tanto sobre el tema que me interesa ahorita, que mezclen la literatura y la lucha libre. En ese sentido, tengo aquí algunas recomendaciones que espero les resulten atractivas para que ustedes den el tiempo y las busquen en bibliotecas, donde las hayan. Muchas gracias. Si quieres aprovechamos ahorita para una pausita. pausa. Ok, perfecto. Y aquí aprovecho.